Muy buenas tardes, soy Raúl, un murciano encabronado y sí, yo suelo estar más encabronado que mi perrufi. Maltrato animal. Bien, hoy es el primer día que voy a utilizar algo que no sea esto para grabar un vídeo. Gracias, señor Cristóbal. Y como siempre voy a utilizar tan solo unas poquitas palabras para hablar de lo que no quiere hablar el socialismo en España y de lo que no quiere la oposición en España hablar, que son asuntos importantes. Y lo voy a hacer al estilo que creo que se debe de hacer, que es dar los indicios para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones, porque yo me dedico a dar una opinión, me dedico a recuperar cosas de las que la gente ya no se preocupa, o porque la avalancha es tal siempre de información, de vídeos de gatos y de resúmenes de Sálvame Deluxe y demás, que a veces se nos olvidan las cosas y se nos pasan. Como yo digo, lo más importante es levantar humo para que la población esté en esto y no por lo que pasa por la chepa. Lo importante es lo que se legisla por detrás. Y esta legislación por detrás es la que de verdad debe de preocuparnos. Entonces, la gente, por ejemplo, ve que el Boletín Oficial del Estado publica la siguiente página, ¿de acuerdo? Boletín Oficial del Estado, 3 de julio de 2020. ¿Vale? Es que mucha gente me pregunta, ¿dónde sacar la información y tal? No sé qué, del BOE. Dice, resolución del 8 de junio de 2020, ¿de acuerdo? La Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Estudios LGBTIQX. No, más, plus, sería plus. ¿De acuerdo? La Fundación Madrid Plus D, etcétera, etcétera, han publicado en el BOE esto, ¿de acuerdo? Esto ya viene de antes, para que veáis lo importante y lo que es mollar. Dice así, el plan de estudios conducente a la obtención del título de máster universitario de estudios LGBTIQ+, ¿de acuerdo? Conllevará unos créditos en obligatorias, en optativas, en prácticas externas, no sé cómo se van a hacer todas las prácticas externas, pero bueno, trabajo de fin de máster y los créditos totales que tienes que tener son 60, ¿de acuerdo? Entonces tienes de carácter obligatorio y carácter optativa, ¿de acuerdo? Entonces, obligatorio es historia y teorías de los estudios LGBTIQ+, construcción social, cultural y educativa de los estudios LGBTIQ+, desarrollo profesional e investigación LGBTIQ+, muy importante lo de desarrollo profesional, porque como no son personas normales, tienen un desarrollo laboral distinto y es una cosa distinta. Por eso, por suerte en España, el Ministerio de Ciencias, Innovación y tal, pues del presupuesto que tiene, 100 millones son para la ciencia desde la perspectiva desde el mundo de otra índole sexual. No sé cómo aquí en España no hemos podido participar del descubrimiento de este neutrino que ha demostrado la energía procedente de la fusión solar y tal, porque estábamos liados con esto. Claro, al estar con esto liado es lo que tiene. Entonces hay que hacer prácticas externas, especialización en aspectos culturales LGBTIQ+, ¿de acuerdo? Esto sale en el BOE y entonces el Ministerio de Igual da de Ireno Montere, que ha pasado de gastarse 1,8 millones de euros a gastarse 6,6 millones de euros en pegatinas, chochocharlas y tal, y hacer estudios de impacto y tal, donde redactó un documento escrito fantástico donde se decía 71 veces la palabra mujer, 21 veces la palabra hombre y 271 veces la palabra víctima. Y de esto tenemos un ministerio, ¿de acuerdo?
y diferentes secretarías y diferentes apartados, porque esto luego ya se divide por etnias, racialización y todo esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué os cuento todo esto? No es porque esto sea a lo que se dedica España, que puede parecer un poco, ¿verdad?, una putada. ¿Qué pasa mientras España se dedica a esto? Pues pasa que mientras pasa esto, tenemos esto. Este es uno de los 5 hombres más ricos de África. Sí, es el rey de Marruecos. Pedro Sánchez Marlaska. ¿De acuerdo? Sí, bien, es muy importante. Yo recuerdo cuando fue la negociación esta de Gibraltar, que había una cosa muy graciosa, la gente decía, ostras, está negociando Pedro Sánchez en Gibraltar, ¿no? A ver si perdemos Cádiz. ¿No? Era una broma muy buena y que tenía su basamento y su fundamentación. Vamos a ver un lugar. Se llama El Aaiún. ¿Vale? El Aaiún. Esto son las preciosas y maravillosas y únicas Islas Canarias. Y esto es El Aaiún. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bien. El Aaiún es la ciudad más importante del Sáhara Occidental. Está autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática. ¿De acuerdo? Es el nombre que tiene. Pero en la práctica Marruecos la ha invadido. Y la ha invadido por la fuerza. ¿Entendéis lo que significa por la fuerza? Sí, han sido poco dialogantes. Tipo franquistas y todo eso, y fascistas opresores, ¿vale? De aquí a Canarias hay aproximadamente un mínimo de 240 kilómetros, ¿de acuerdo? 240 kilómetros. ¿Estamos? Desde esta república independiente que está dominada militarmente por Marruecos y que ha sido tomada por las armas. No olvidemos que el rey de Marruecos ha hecho una inversión de 5.000 millones de dólares en armamento militar, ¿de acuerdo? El Aaiún. Vamos a ir uniendo cabos. Este tío empezó hablando LGTBQX y tal y no sé qué. Bien. ¿Qué hay en esas zonas? Vamos a ver imágenes y luego las unimos. El delegado del gobierno en Murcia extiende una bandera arcoíris con el motivo del Día del Orgullo LGTBQX, ¿de acuerdo? Él no lleva mascarilla y recordaros que en cualquier edificio oficial del Estado solo pueden ondear banderas oficiales, pero bueno, es del PSOE y hay que darse el pegote. Aquí vemos una reclamación de los colectivos LGBTI, aquí faltaría la Q y el más, ¿vale? Para, como ellos tienen algo que les pasa, aquí abajo es LGBTIXRBU. Me cago en la leche, ¿eh? Esto es para justicia social, solidaridad, derecho a la existencia, porque estamos exterminando personas en España. Esto es el Ayuntamiento de Águilas, que compara homofobia y transfobia con una pandemia. Claro, recordaros que en Águilas no hay mascarillas para la Guardia Civil y que no hay mascarillas para la gente y que las tenemos que comprar, pero estas son muy monosas. Que sepáis que esto es así. De hecho, las letras están mal, pero bueno, no os preocupéis. Seguimos. ¿Qué sale del Aaiún? ¿Veis la balsa neumática? ¿Y veis todas las mujeres oprimidas? Podéis contar las mujeres. ¿Veis todas las mujeres oprimidas? Este cartel es buenísimo. Pateralandia, Canarias es el paraíso. ¿Veis todas las mujeres? ¿Veis la embarcación? Recordad la distancia a la que está el Aaiún. Está a un mínimo de 150 kilómetros. Mujeres oprimidas. Mirad la embarcación. ¿Sí?
Mirad la cantidad de mujeres que vienen. No te preocupes, si no he dicho todavía Pablo Iglesias. Se pone muy nervioso. Esta es la imagen que utiliza una ONG para pedir dinero. Una ONG alemana. Daros cuenta la equipación que llevan todas estas mujeres que hay, los chalecos y demás, ¿vale? Y fijaos bien en lo que se ve al fondo. ¿Lo veis? ¿Sí? No es que estemos haciendo negocio con las pateras y con los inmigrantes ilegales. No. ¿Por qué digo lo del Ayun y digo lo de Marruecos? Bien. Cuando es para empezar a unir cabos. Resulta y pasa que Marruecos percibe del Estado español por unos pactos que se hacen entre Iglesias Turrión y Pedro Sánchez, recibe 130 millones de euros en concepto de ayudas. ¿De acuerdo? Y para evitar la salida de pateras desde el Ayun, se le dan 17 millones de euros adicionales y 7 millones de euros a las autoridades marítimas de Senegal. ¿De acuerdo? Id sumando dinero. Las políticas de género y de ideología de género en España se llevan al año una cantidad incontable de dinero, lo cual para mí es muy duro, porque yo soy muy de hacer numericos, ¿sabes? Para tener claras las cifras, pero en este caso no las puedo hacer. Entonces, como no se puede contar, ¿cómo lo hago? Pues empiezas a mirar partidas. Aproximadamente el movimiento para crear 800.000 votos, que es lo que se busca del movimiento LGTBQ más URX @hotmail.es, pues es simplemente el voto. Y de ahí se estima que han salido 800.000 votos. Y esto se lleva del dinero de todos los españoles, pues en torno del Estado unos 760 millones de euros, más las ayudas que vienen desde Europa, más lo que dan todas las comunidades autónomas, más todos los ayuntamientos, salta ampliamente los 2.000 millones de euros. Este es el negocio de las chochocharlas, de los chiringuitos y de malmeter estupideces a la gente que separan estas cosas. Inmigración, el Ayun, Marruecos, LGTBQ+. ¿Dónde va el murciano hoy? No lo estoy entendiendo muy bien. Voy a leeros un documento oficial en España. No es broma. Para solicitar un comedor para un niño en España. 1. Datos de la, otra, progenitor, progenitora. El, la, otra, progenitor, progenitora, es trabajador, trabajadora municipal, incluye ayuntamiento y organismos autónomos. 2. No deberá presentarlo si el, la, otra, progenitor, progenitora, es trabajador, trabajadora municipal o aquellos empleados que no tengan incluido en la declaración de la unidad familiar al, a, la, otra, progenitor, progenitora, del, de, la, niño, niña, para el, la, que se pide la ayuda siempre y cuando el, la, niño, niña conviva con él, la, solicitante, y el, la, otra, progenitor, progenitora no viva en el domicilio familiar. Esto borracho no tienes cojones a decirlo, ¿eh? ¿Os habéis quedado con esto? ¿Esto os parece ir hacia adelante? ¿Esto os parece a vosotros que es coherente? ¿Sabéis qué es ir hacia adelante? Ir hacia adelante es que Marruecos ha decidido quedarse con una cantidad de mar que la jurisdicción de ese mar es española y se la ha apropiado Marruecos, ante el silencio absoluto del gobierno español. Ni protestar, ni quejarse. ¿Qué hay en ese mar? El monte Tropic. Vaya, el monte Tropic. De hecho, ya en los mapas oficiales de Marruecos, el monte Tropic, que es un monte submarino,
pertenece ya a Marruecos, en esas nuevas delimitaciones de los mapas de Marruecos. En el monte Tropic hay telurio. Telurio. Pero resulta que además hay níquel, itrio, vanadio y cobalto. Todo este metal que hay es utilizado para las nuevas tecnologías, para todo lo que tenga que ver con las tecnologías actuales del tema. El telurio tiene unas aplicaciones extraordinarias, desde militares a tecnología, para enriquecer el acero, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que España no ha dicho nada. No es que yo piense mal, porque no ha pasado nunca que un socialista haya vendido algo de España por 4 perras. No es que yo diga nada. No es que mientras levantan el capote del LGTBIQX la oposición topa con eso, por ejemplo Vox, ahí con estas políticas y tal, y que el Partido Popular pues sí que levanta un poco la voz con lo de Gibraltar, pero con esto de las aguas canarias, aquí no pasa nada. Con la invasión de pateras en Canarias que vienen desde la YUM y desde Marruecos, a las que les pagamos para que no vengan, no pasa nada. Si dividiéramos todos los millones de euros que se dan, seguramente todos esos inmigrantes ilegales, hombres, tendrían suficiente dinero cada uno para pegarse la vida padre en Marruecos, pero es mejor dárselo al rey de Marruecos para que se lo pase bien. Y aquí mientras pues hablamos del rey emérito Juan Carlos. Total. Multiplicad al año todo ese dinero, a ver cuánto dinero se va a llevar Marruecos de todos los españoles para que sigamos estando invadidos absolutamente por inmigrantes ilegales. Deciros que en Águilas, estos de las mascarillas, resulta que ya han llegado no menos de 14 contagiados de coronavirus en una semana escasa, pero eso no es importante. Lo importante es que resulta que el telurio que hay en ese agua que se ha quedado en Marruecos se estima un valor de 2.136 millones de dólares. El gobierno de España no ha abierto la boca para quejarse al respecto de este asuntillo. En la prensa no sale, la gente no habla de esto. ¿Qué es lo que pasa con eso? Hablamos de un cachondeo que la gente no se para a pensar en esto. Sabéis que mientras tanto, Argelia ha incluido en sus aguas jurisdiccionales hasta llegar a Baleares. Casualmente llegan las aguas que se ha quedado Argelia sin que proteste nadie. De hecho, como tenemos tantas administraciones y comunidades autónomas y políticos, y dentro de las comunidades y los políticos y el Estado español hay tanto enrollo y ministerio y enchufada y secretaría y dirección y tal y cual, que cuando Argelia dice que esas aguas ya son suyas porque las ha puesto en sus mapas oficiales, resulta que la Conselleria de Medio Ambiente y Territori de las Illes Balears manda una consulta al Ministerio de Transición Ecológica. Claro, necesitan muchos políticos porque como en España no tenemos telefonía móvil que puedas llamar para decir, oye, que los argelinos se han quedado con esto, que dice que se lo quedan. Y entonces eso llega hasta las aguas de la isla de Cabrera. O sea, prácticamente se quedan con la isla de Cabrera los argelinos. Y resulta que hay un yacimiento petrolífero. Pero el govern de les Illes Balears y la Alianza del Mar Blava han elevado una queja. Se han acojonado los argelinos. Así que el peso que tiene España con estas políticas del progreso, con estas chochocharlas, con el, la, lo, la, los, ellos, ellas, progenitor, progenitora, progenitor, custodio diferente a la madre biológica, tal, mientras estamos en estas putas mierdas y levantamos este humo, Marruecos nos quita territorio en Canarias. Argelia nos quita territorios en las Baleares. Esto es el progreso. ¿Entendéis por dónde vamos? ¿Entendéis que lo importante no es
no es bajo ningún concepto lo que te enseñan por delante, sino lo que te hacen por detrás. Y no digo esto hablando del LGTBI y todo esto, que enseguida hiláis muy fino. No va por ahí la cosa. Lo que pasa es que esto es culpa directamente de este gobierno, que no sabemos qué pactó con el rey de Marruecos para que pase esto, para que se le den 130 millones de euros en un año a Marruecos, para que Marruecos se gaste 5.000 millones de euros en armamento pesado. España ahora mismo no podría entrar en un conflicto armado para defenderse contra Marruecos. No tenemos potencial armamentístico. Eso y que tenemos 2.800.000 marroquíes en España. Y así es como se ganan las guerras sin pegar un tiro. Mientras tanto, y por suerte, pensad que el gobierno y los políticos siempre se preocupan por nosotros. Como Fernando Mora, el presidente del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha. No os preocupéis, no lo han echado ni ha dimitido, como tampoco han echado ni ha dimitido Simancas, y tampoco sabemos nada, ¿verdad?, del vicepandemias, que está con el tema ese de las SIMs y todo eso, porque se ve que le ha pillado cambiando de móvil esto y no ha tenido nada que decir. Españoles, preocuparos de lo mollar y de lo importante. Los humos solo son para crear chiringuitos y colocar gente. Solo es para engañar gente. El problema del telurio, el problema de todo esto es que España pierde peso internacional. Cualquier país se burla de nosotros, somos la vergüenza de Europa. Tenemos el mismo peso económico en Europa que Chipre, que Luxemburgo y que Austria. Este es el nivel de España. Un país con una riqueza descomunal, una riqueza natural que nosotros no explotamos por el tema de la ecología. No, nosotros no vamos a hacer esto, que somos muy ecologistas. No te preocupes, que verás tú si Marruecos o Argelia van a preocuparse de la ecología española. Este es el nivel que tenemos, españoles. Eso no para encabronarse viendo en qué se van las políticas internacionales. Para deciros un detalle para que veáis cómo gestiona el Partido Socialista el Estado español. Si calculáis la pérdida de poder adquisitivo y de pérdida del PIB durante 2 meses de cierre de pandemia, pérdida de turismo, etcétera, etcétera, en el peor de los cálculos posible, la pérdida serían 216.600 millones de euros. 216.600 millones de euros que ha sido la pérdida directa por el tema de la pandemia, de la calamitosa gestión que ha tenido el gobierno de España. Si has perdido el gobierno, el Estado español, esa riqueza de 216.600 millones, ¿para qué pedís en Europa 750.000 millones de euros? Vais a robar más a lo grande que Negrín, que Indalecio Prieto, que Largo Caballero y que toda esa panda de gentuza. Mientras tanto, vosotros sabéis que habéis pactado a escondidas con el rey de Marruecos y qué chanchullos os lleváis con los argelinos. Solo hay que ver que Felipón, ¿verdad?, hizo el gran negocio del siglo en el Chad, del que sigue cobrando 2 millones de euros que se sepa todos los años. Y en esto se basa levantar el puño y poner el cazo. Un saludo y mucha fuerza de un murciano encabronado.